Vamos a la carta primera a los Corintios, capítulo 12. ¿Quieres leernos, por favor, desde el versículo 1 al 11? Muy bien. La iglesia en Corinto estaba formada por personas que Pablo les llama hermanos desde el principio, pero también les llama carnales, en el capítulo 3 especialmente, niños en Cristo. El hecho de que sean niños en Cristo no significa que el Espíritu Santo no les haya otorgado dones. Estos dones los otorga el Espíritu Santo soberanamente a cada creyente para hacer de cada creyente un instrumento en las manos de Dios para la utilización apta en un determinado ministerio. Los dones no es la capacitación del individuo, sino la preparación del individuo para ser utilizado por el Espíritu Santo en una determinada misión. De ahí que el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean aptos o idóneos para enseñar a otros. Luego, puede ser que haya un hombre muy fiel, pero no sea apto ni capaz de enseñar a otros. ¿Es fiel? Sí, pero no ha recibido el don de maestro o de pastor, por tanto, no es un instrumento apto para utilizarlo en ese ministerio. Los dones preparan al creyente instrumentalmente para ser utilizado por el Espíritu Santo de Dios en la edificación del pueblo, en la edificación de la iglesia. Ahora, aquellos creyentes que tenían dones no eran aptos espiritualmente para usarlos, porque eran niños. Y estos niños querían los dones más espectaculares dentro de la iglesia. Y de forma muy especial, yo diría los dones más ruidosos. Los que profetizaban querían profetizar permanentemente en la iglesia cuando estaba reunida. Lo hacían de un modo incorrecto, como veremos enseguida. De manera que se levantaba un profeta y decía, yo tengo palabra de Dios para vosotros, y mientras él hablaba se levantaba el segundo profeta y decía, yo tengo también un mensaje actual de Dios, y cuando estaba hablando el primero que no quería callar y hablaba el segundo junto con el primero, se levantaba por allí un tercero y decía, callen los dos que yo tengo revelación nueva. Aquello era un lío impresionante dentro de la iglesia. Y luego venían los que hablaban en lenguas y se jactaban delante de toda la congregación hablando lenguas en público, hubiese o no hubiese quien las interpretara. El apóstol Pablo llegó a una dimensión, a una comprensión tan grande de aquel problema que dice, si alguien de la calle entra en una reunión vuestra, ¿qué dirá? Que estáis locos. Naturalmente, aquello no era una iglesia, era una leonera. Era una jaula de grillos, todos los grillos cantando al mismo tiempo, y no valía absolutamente para nada aquello. Pablo va a poner orden en esa misma cuestión y les recomienda algo muy importante. Vosotros actuáis así porque sois unos, versículo 1, ignorantes. No es que Pablo no le hubiera enseñado. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Hay muchas personas que pasan por una institución académica de primer nivel, pero lamentablemente la institución no pasó por ellos. Siguen siendo tan ignorantes cuando entraron como cuando salieron. No importa que tengan un título académico debajo de un brazo, no sirven para nada. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que esta palabra dones no está en ninguno de los originales, y es hasta cierto punto lógico que se añada porque se deduce de todo el contexto. Los originales dicen literalmente, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Ahora, los espirituales no puede estar relacionándose a los hermanos. Se tiene que relacionar a lo que sigue en el capítulo, que habla de los dones espirituales. El apóstol comienza la enseñanza de los dones haciendo un contraste, una comparación. Las personas dotadas de dones pueden ser utilizados en distintos modos dentro de la iglesia, lo mismo que ocurre con el hombre en el mundo en general. Vosotros, cuando erais gentiles, es decir, antes de conocer a Cristo, se os extraviaba, se os llevaba por caminos extraviados, caminos erróneos, arrastrados ¿por quién? Por los ídolos mudos. Mirad qué diferencia tan grande hay en esto. Satanás arrastra, el Espíritu impulsa. El Espíritu conduce, Satanás arrastra. Y dice, vosotros en aquella época anterior al conocimiento de Cristo erais llevados por los ídolos mudos.
Estos ídolos mudos tenían además una serie de personas que les servían, que eran sacerdotes, eran todo aquello que rodeaba la religión antigua de ellos. Y las manifestaciones del pasado correspondían ¿a quién? A los demonios. Luego, todo aquel que actuaba, y mirad, en aquel tiempo había profetas de los ídolos mudos, ¿o no? Que tenían mensajes que recibían ¿de quién? De los ídolos mudos. Luego, si un ídolo al que ellos adoraban es mudo, no puede dar un mensaje. ¿Quién daba el mensaje? El diablo que estaba detrás del ídolo, ¿o no? ¿Entendéis esto? ¿Seguís esto o no? Es decir, imagínate que yo fuese un sacerdote de un ídolo cualquiera, de Venus o de Baco, de no sé quién. ¿El ídolo de qué estaba hecho? De piedra. ¿Habla ese ídolo? No, es una piedra. Si yo como sacerdote de ese ídolo recibo un mensaje, y lo recibo realmente, honestamente, yo he recibido un mensaje del ídolo, ¿quién me lo dio? ¿El ídolo? No, el demonio que está detrás de ese ídolo. De manera que Pablo está razonando con ellos y decir, mira, no siempre las manifestaciones que se toman por espirituales proceden ¿de quién? Proceden del Espíritu, proceden de Dios. Por tanto, os hago saber, primera cuestión, nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Sin duda, anatema, sabéis que es una palabra que significa, tiene bastantes significados, distintos significados. Uno de ellos tiene que ver con algo que se aparta para Dios, que Él toma para sí y utiliza como Él quiere. Por ejemplo, cuando Josué conquistó Jericó, que no la conquistó Josué, que la conquistó el Señor para Josué e Israel, Dios dice, esta ciudad con todo lo que tiene es mío. Anatema, no puedes tocar absolutamente nada de ello. Ahora, yo como general victorioso sobre el ejército, determino qué cosa vamos a hacer con lo que hay aquí, que es mío. ¿Y qué determinó Dios en aquella primera ocasión? Que todo cuanto había en Jericó fuese destruido. Anatema. Cuando alguien toma del anatema, se apropia de lo que es de quién? De Dios. Y él queda convertido también en anatema. ¿Qué ocurrió con Acán? Tomó del anatema y fue considerado como un elemento a destruir de aquello que había en la ciudad. La primera cuestión es que nadie puede llamar a Jesús anatema, y en este sentido la acepción que hay aquí es precisamente maldito de Dios. Nadie puede decir que Jesús es un maldito de Dios por el Espíritu de Dios. ¿Entendéis esta diferencia? ¿Quiénes decían esto de Jesús? ¿Quién decía de Jesús que era un maldito? Especialmente los fariseos. Maldito aquel que es colgado en un madero. Luego, los fariseos consideraban a Jesús maldito. ¿Lo decían por el Espíritu de Dios? Por supuesto que no. Pero dice Pablo también algo. Pero nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduce no a llamar, sino a reconocer que Jesús es el Señor. Y cuando tú reconoces que Jesús es el Señor, llamas a Jesús ¿qué? Señor. Muy bien. Dicho esto, el apóstol pasa a hablar de la diversidad de dones. Mirad versículo 4. Ahora bien, hice esta introducción. Dejaremos colgado ahí, dice Pablo, esto. Recordad esto primero. Ahora bien, hay diversidad de dones. Luego, los dones del Espíritu no son uno, son varios. Yo creo que es necesario recordar o distinguir entre don de la gracia y don del Espíritu. El don de la gracia tiene que ver con salvación. El don del Espíritu tiene que ver con un regalo que el Espíritu hace para capacitación. Luego, don de la gracia lo tiene todo aquel que ha recibido a Cristo, y es más, yo creo que Dios ofrece su gracia salvadora para el hombre en general. El que no quiere aceptarla no se apropia del regalo, pero el regalo está ahí. Todo aquel que quiera, dice Cristo, bueno, dice el Apocalipsis, todo aquel que quiera, venga. Y el que quiera tomar del agua de vida, tómela. Ahí tenemos el regalo de la gracia. Pero los regalos, los dones del Espíritu, son regalos específicos que el Espíritu da a los creyentes, no como un regalo para apropiarse de él, sino como una capacitación para el ministerio. Pero dice aquí que aunque hay una diversidad de dones muy grandes, ¿quién da los dones?
Lo va a decir luego en el versículo 11. Leamos un momento el versículo 11 otra vez. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Ahora mirad el versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Luego, los dones todos proceden ¿de quién? Del mismo Espíritu. Es el Espíritu, tercera persona de la deidad, el que distribuye los dones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el vicario de Cristo en la tierra, ¿no es esto? El que está haciendo las funciones que Cristo tendría que hacer si estuviera en la tierra en su iglesia. Por tanto, ¿quién conoce la necesidad de la iglesia? Dios. ¿Qué Dios? Concretamente, bueno, Dios en general. Pero ¿quién tiene esta responsabilidad? La tercera persona de la deidad. Luego el Espíritu dice, ¿qué necesita esta iglesia para funcionar? Pues necesita este y este y este. Está distribuyendo. Es muy interesante si tomáis esto y lo lleváis a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo dice que no habla de dones el capítulo 4 de Efesios, habla de hombres dotados de dones. Por eso dice Pablo en Efesios, Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios, el Espíritu Santo, capacita a hombres y a mujeres. Paréntesis. No hay dones femeninos y dones masculinos en la iglesia. Hay dones. Y el Espíritu Santo da dones a hombres y a mujeres como Él quiere, exactamente igual. No estoy diciendo ninguna herejía, El don de pastor maestro puede tenerlo una mujer o no. ¿Lo tiene? ¿Lo puede ejercer? ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿En casa? Cuando no esté la iglesia reunida, el don de enseñanza puede ser ejercido por una mujer, ¿sí o no? El don de pastor no significa que el pastor ejerza liderazgo de anciano. Tremendo descubrimiento bíblico que a veces es muy contrario a la idea súper conservadora de algunas asambleas. Las asambleas de hermanos, al correr del tiempo, especialmente por la influencia darwinista de John Nelson Darwin y su grupo de iglesias cerradas, confundieron oficio con don y elevaron el oficio a la categoría del don. No sería ideal que todos los ancianos, digo ideal, que todos los ancianos de una iglesia fuesen pastores maestros. Pero cuando tú lees las condiciones para ser anciano de una iglesia, no encuentras ese requisito. El único requisito de don en cuanto al anciano es que sea capaz de, apto para enseñar. No significa que sea un maestro que predique desde un púlpito. Significa que tenga respuesta capaz para enseñar a cualquier oveja del rebaño que necesite una enseñanza. Viene ahí una persona, a un anciano de la iglesia, y le dice, mira, tengo un problema en mi casa, ¿qué debo hacer? Pues no sé. Pues si no sabes, ¿para qué estás ahí? Visita un hogar en donde descubre que hay una persona traumatizada por la crisis que está viviendo y no tiene palabra de enseñanza. Pues, oye, retírate por favor, no eres anciano. ¿Entendéis la diferencia? Pero en la iglesia puede haber un pastor maestro que no sea anciano de la congregación. Los dones son irrevocables, los oficios son temporales. Los dones son universales, los oficios son locales. Y esto, si no lo entendemos, tendremos problemas muy serios, como hay, sin duda alguna, en el desarrollo del sistema eclesiástico nuestro, de ancianos a perpetuidad en la iglesia, porque se confunde don con oficio. Volvamos aquí, por favor. Regresemos a nuestros dones del Espíritu. El Espíritu da los dones. Segundo, hay diversidad de ministerios. Y aquí sí que tenemos que distinguir esto, y ya veis que Pablo lo distingue muy bien. Mirad, ministerio es servicio. Cada vez que encontréis en el Nuevo Testamento esta palabra ministerio, referido a servicio en la iglesia, siempre está vinculado al ejercicio de un don. De manera que los dones, dice el apóstol Pedro, son dados, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que son dados para que cada uno con el don que tenga sirva, ministre, ¿a quién? A los demás. ¿Estáis siguiéndome aquí? Muy bien. Por tanto, cuando dice hay diversidad de ministerios, significa que detrás de ese servicio, o ese servicio concreto, está siendo respaldado, ¿por qué?
por un don. Cuando la Biblia habla de ministerio, está hablando de ejercicio de dones. Cuando habla de oficio, no habla nunca de ministerio, habla de obra. El que apetece obispado, ¿qué? Buen ministerio desea. No, señor, buena obra desea. Y cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, mira, Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dos cosas le dice ahí. Primero, Timoteo, aunque tu ministerio no es evangelista y tu don no es de evangelista, probablemente no lo era. ¿Sabéis por qué? Era tímido Timoteo. Hasta el punto que cuando Pablo tiene que mandar a un hombre para enfrentarse con lidiar un toro de Miura, no manda a Timoteo, manda a Tito. Porque Tito era un tipo resuelto. Gracias por la palabra. Tito era un hombre que podía enfrentarse al más pintado, decirle lo que le parecía y quedaba tan pancho. Y resulta que el pobre de Timoteo le dice a Pablo, mira que si va Timoteo ahí, y dice, madre mía, con el hijo que hay en esta iglesia, llega Timoteo, lo van a poner a andar. Y dice, si va, que esté tranquilito, no me lo carguéis al pobre de Timoteo. Luego, el evangelista es una persona que visita las iglesias distintas y se enfrenta con problemas, ¿o no? En la enseñanza. No es esta tu ministerio, ¿verdad, Timoteo? No. Tu ministerio es un ministerio pastoral, un ministerio de atención, un ministerio de enseñanza, esos son tus dones, pero como es necesario, haz también la obra, el trabajo. Como no tienes el don que te respalde, tienes que hacer una obra. El resto es el cumplimiento de tu ministerio. ¿Notáis la diferencia acá en la Biblia? Esto es el ABC, esto es tan claro que yo no sé cómo no se puede entender esto. Ahora, como quiera que los dones para capacitar al ministro los da el Espíritu, el ministerio, es decir, el servicio por esos hombres, ¿lo da quién? A ver, versículo 5. El Señor, que es el mismo, por dos razones. Primero, porque es el Señor, título, el que tiene derecho a mandar y ser servido o entregar los ministros para el servicio. Segundo, porque Pablo en la carta a los Efesios dice que el mismo que descendió y subió es el que ahora reparte estos hombres a la iglesia. La idea de Pablo es muy interesante. Pablo sitúa sobre Cristo toda la cautividad liberada. Es decir, nosotros como creyentes estábamos antes cautivos ¿de qué? Bueno, por lo menos, dice el apóstol Pablo, que antes estábamos presos bajo Colosenses 1:13. ¿Qué dice ese versículo? ¿Recordáis? Estábamos en... Bueno, ¿por qué vamos a tratar de esmagar las neuronas pocas que nos quedan si está aquí escrito? Gracias. Estábamos bajo el poder de las tinieblas y ahora nos ha liberado y pasamos al reino de su amado Hijo. Y esta liberación de la esclavitud es un acto que potencialmente, como Dios conoce quiénes van a ser los miembros de la Iglesia, potencialmente toda la Iglesia, desde el pasado hasta el futuro, hasta que se concluya la formación de la Iglesia, ha sido puesta en Cristo, que libera a estas personas de la cautividad. Y estas personas que Cristo libera de la cautividad, Él los va regalando. Es como el capitán, como el general de un ejército victorioso que va regalando dones a sus amigos. Él va regalando a la iglesia hombres y mujeres capaces para el ministerio. Por eso el ministerio, el servicio, está vinculado con el Señor, que es Cristo. Recordad una cosa, hermanos míos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Está claro? Ahora, la tercera persona de la deidad. Tenemos un don que regala el Espíritu y que capacita al individuo. Tenemos un hombre, una mujer, que el Señor entrega a la iglesia para servicio, pero necesitamos los recursos de poder para la acción victoriosa de ese don. Hay diversidad de operaciones, actuaciones poderosas, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mirad, una de las bases unitarias de la Iglesia es precisamente esta. La base unitaria trascendente de la Iglesia, dice Pablo en Efesios, es una. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está en todos, por todos y en todos. Ahí tenemos una de las bases unitarias que no solamente vincula, sino que capacita poderosamente para el ministerio.
Como observáis en todo lo que tiene que ver con salvación y edificación, proyecto divino, están siempre unidas, ¿quiénes? Las tres personas divinas. Dice Pablo, así que ya tenéis una panorámica de lo que ocurre en la iglesia. Los dones no son para que tú hagas con ellos lo que quieras. No. Primeramente son para que tú agradezcas al Señor que te ha capacitado para ser instrumento en tus manos. Por tanto, si tienes 1 o 2 o 5 o 12 dones, no te enorgullezcas. Y allí tenéis en Corinto los arrogantes de la iglesia como pavos reales porque uno tenía 4 dones visibles y otro no tenía ninguno, etcétera, etcétera. Mira, los dones los da el Espíritu Santo, de modo que olvídate de ti. Ese Espíritu Santo no está en ti solo, aunque tengas muchos dones, está en todos tus hermanos también. Segundo, estás sirviendo al Señor en la iglesia, no te enorgullezcas de tu servicio, porque a quien tú sirves realmente es al Señor, y ese Señor como dueño te ha colocado en ese lugar para ministerio. Y finalmente, ten la certeza de que si tu ministerio está siendo manifestado con el poder de Dios, es que el Padre está respaldando también ese ministerio tuyo para el que te ha capacitado el Espíritu Santo y para el que te ha puesto en la iglesia el Señor Jesucristo. Pero, versículo 7. ¿A cada uno qué? Les dado. ¿A cada uno? ¿Qué significa eso? ¿Y eso qué es? Que no hay ni un solo creyente que no tenga un don. Todos los creyentes tenemos dones. Unos más, unos menos. Pero no hay ningún creyente que no tenga un don. Porque sabéis, nadie puede dejar de edificar en la iglesia de Cristo. Luego, para edificar hay que estar capacitado para ello. ¿Cuántos dones hay? ¿Cuántos dones hay? ¿14 o 15? Efraín piensa que 14, hace muy bien. Entonces Efraín, para que haya 14, tiene que unir 2. ¿Cuáles son? Pastores y maestros en un solo don. Perfecto. Otros dicen, no hay 14, hay 15. Porque uno es el don de pastor y otro es el don de maestro. Hace muy bien pensarlo. El gran problema que tenemos ahí es que en Efesios hay, y en todos los lados, donde aparece eso, hay una conjunción copulativa y que permitiría desligar o permite unir. Hazlo como te parezca mejor. Pero el asunto es que sí que no hay 16, al menos a la luz de la Biblia. No hay todos esos más ancianos. No, eso no está en la Biblia. Hay esos dones y punto final. Ahora, dice el apóstol Pablo que cada uno les da una manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Estos entendían que las manifestaciones del Espíritu eran para provecho suyo. Y Pablo dice, no señor, las manifestaciones del Espíritu con las que tú eres capacitado son para provecho de quién? De la iglesia. Luego los dones no se pueden guardar en un paño y enterrarlos debajo de tierra, utilizando alegóricamente la parábola. De vez en cuando se toma uno la licencia de la alegoría, que no es bueno, y esa parábola no tiene que ver con los dones de la iglesia. Pero hay personas que tienen un don y dicen, bueno, como yo tengo un don pequeño, el Señor se equivocó conmigo, me debía dar 5 dones más, no trabajo. Pues estás equivocado. Fíjate esta pared, por favor. Notas que hay unas piedras bien grandotas ahí en los bordes y hay otras piedras más o menos grandes ahí en el medio, pero te das cuenta que en el medio de ellas hay, si os fijáis un poco ahí, unas piedras chiquitinas. Esa piedra chiquitina aparentemente no tiene ningún valor. Oye, esa piedra chiquita al lado de esa otra piedra de la parte superior de la ventana, pues tiene muchísimo valor. Primeramente, ayuda a sostener todo ese conjunto. Segundo, impide además cuando la pones ahí que el frío de afuera venga al interior. La piedra pequeña tiene un valor tremendo. Ahora, ¿qué pasaría si una de estas piedras dijera, bueno, como soy pequeña, fuera, no quiero aguantar la pared? La pared no estaría estable, ¿sabes? Y los canteros que producen, que levantan una pared de esta, saben la importancia tremenda que tienen lo que ellos llaman forras. Piedras chiquitinas que valen para cubrir un hueco y para sustentar la pared. Los creyentes todos debiéramos desear ser piedras. Somos piedras. Ahora, hay 3 características que tienen las piedras en una pared. Nos ayudaría a pensar un poco en lo que tenemos que ser nosotros. Esa piedra está siempre en su lugar.
los creyentes tenemos que ocupar un lugar correspondiente en nuestra iglesia. Segundo, no se cansan de aguantar. Ahí están aguantando. Os es necesaria la paciencia, soportar. Tercero, no molestan. Están quietas en su sitio, no salen al medio de este salón para que tropecemos con ellas, están ahí. Esa es la vida de un creyente en la iglesia. Siempre dispuesto, siempre aguantando, nunca molesto. Porque la unidad del Espíritu en la iglesia debe ser llevada a cabo como en el vínculo de ¿qué? De la paz. De manera que si está una iglesia muy grande que no está bien unida y en paz, no es una buena iglesia. ¿Y una pequeña? A veces los creyentes tenemos el defecto de decir que la iglesia ideal es la iglesia pequeña. Bueno, es una forma de ver las cosas. ¿Por qué será ideal una iglesia pequeña? Vamos a ver, ¿qué diferencia puede haber entre una iglesia de, no pongamos una gigante, una normal, entre una iglesia con 1000 miembros y una iglesia con 30 miembros? ¿Por qué es mejor la de 30 miembros? Más unidad, mejor relación, ¿qué más? Mirad, yo no veo ninguna ventaja. Una iglesia de 30 miembros, yo no digo que conozca algunas de esas, pero más o menos, puede haber 30 problemas dentro de la iglesia. Y una iglesia de 1000 miembros puede ser que tenga nada más que 30 problemas. Bueno, pues yo prefiero la de 1000 miembros. Segundo, una iglesia pequeña, hablamos de que se conocen más. Tal vez se critica más. El conocimiento, indudablemente, de 30, te das cuenta que si falta uno se nota. En una congregación de 1000 falta uno y no se nota. Pero eso exige que haya un pastorado más activo y más dinámico en una de 1000 que en una de 30. Y además el potencial de la iglesia grande siempre es mucho mayor que el potencial de una iglesia pequeña. Vamos a abrir un punto de testimonio. De una iglesia de 1000 miembros sacamos 100 para un punto de testimonio. ¿Qué pasa? Nada, pero ¿funciona bien el punto de testimonio o no? Bueno, por lo menos con 100 capaces tiene que funcionar muy bien. Hay iglesias que no tienen 100 miembros. 100 para abrir un punto, está bien. Y ese punto se están congregando 100 personas, no 3, dentro de un bajo que nadie sabe lo que es. Hay 100 personas funcionando ahí. Y hay 100 personas, por tanto hay 100 creyentes con dones, ¿o no? Luego, no hay mayor valía para las grandes y para las pequeñas, es una apreciación. La obra en España ha funcionado, esto es un paréntesis, no estamos hablando de dones, pero estoy hablando un poco de la historia nuestra. La obra en España ha tenido 2 tipos de visión distinta en 2 lugares diferentes. Voy a poner el ejemplo de Barcelona, vamos, de Cataluña y de Galicia. 2 lugares con presencia evangélica de años y presencia a nivel de España grande. Los que estuvieron en Cataluña tuvieron la idea, tal vez por la necesidad de la Guerra Civil Española, y que también influyó muchísimo en esto, tuvieron necesidad de abrir muchos puntos. ¿Sí? Es el sistema. Lo tenéis vosotros ahí. Cuando ya la congregación tiene un grupito tal, otro punto. Y otro punto. Y ahora, al cabo del tiempo, va ocurriendo un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que muchos de esos puntos tienen que ser ayudados por otra iglesia porque no tienen forma de funcionar. En Galicia, la obra fue diferente. Los que vinieron aquí tuvieron la idea de iglesias más numerosas y menos puntos de testimonio. Bueno, son 2 enfoques distintos. ¿Cuál es mejor? La iglesia de Cristo es mejor en la medida en que Cristo es el Señor de la iglesia. Punto. No podemos catalogar mejor o peor una cosa que otra. Ahora venimos aquí y volvamos a nuestro versículo. Le es dado para provecho de la iglesia. Y ahora viene Pablo a darnos una relación de dones que no son todos los dones, pero comienza a hablar de ellos diciendo a este, es decir, a un creyente, a un supuesto creyente, le ha sido dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es decir, la capacidad espiritual para comunicar la sabiduría de Dios. En este sentido, esta capacidad espiritual está muy vinculada al don de profeta. ¿Por qué? Porque el profeta recibía directamente la comunicación de la sabiduría de Dios y la ponía en medio del pueblo.
Esta sabiduría de Dios era necesario, entre otras cosas, para la escritura del Nuevo Testamento. Pasado el tiempo inicial de la Iglesia, este don de sabiduría de Dios no debemos vincularlo tanto con el de enseñanza de pastor maestro, aunque indudablemente también es necesario. Para mí, estos dones primarios que Pablo menciona aquí tienen que ver con la Iglesia de Corinto en un momento de constitución no de la Iglesia de Corinto, sino de la implantación de la Iglesia de Cristo en la tierra. A otro le ha sido dado palabra de ciencia, y esta sí que, la palabra de ciencia sí que tiene que ver con el ejercicio del ministerio del pastor y del maestro específicamente. Porque esos dones, esa capacidad espiritual permite a un hombre, a una mujer, a un creyente, leer un texto bíblico y sacar de ese texto muchísimo más contenido que otro. Conocéis personas así, ¿verdad? Yo conozco personas, me acuerdo muchísimo de una vez que estuve escuchando a un predicador en Estados Unidos, fantástico, pero colosal. Y este hombre se levantó y dijo, el texto para hoy es este. Leyó un texto y dice, como el texto es muy grande, vamos a tomar una frase. Y fue e hizo esto. Dije, ¿qué dirá este tío con esto? Pues dijo todo lo que tenía que decir de esa frase, de ese texto, sin alegorizar, sin salirse por las ramas, en el entorno del lugar donde estaba el versículo. Este hombre tenía una capacidad especial para comunicar palabra de ciencia. La ciencia, el conocimiento que Dios ha dado en su palabra, se toma. Vosotros veis que hombres tremendos, eruditos en este sentido, tienen una capacidad de comunicar un mensaje y una amplitud tremenda que nosotros no descubriríamos, ¿verdad? Dice, mira, pues estaba ahí. Y yo no lo había visto antes. Palabra de ciencia. A otros le ha dado ¿qué? Fe. Por supuesto, no se está refiriendo aquí a la fe salvífica en sí, aunque indudablemente tiene que ver con ella. Pero la fe que hay aquí, el don de fe, es un don que tiene que ver con la acción y con la fidelidad. Por ejemplo, en 13.2, miremos un momento 13.2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, ¿qué fe? De tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, no soy nada. Aquí Dios le ha dado una capacidad de fe fuerte, dinámica, para realizar servicios específicos. ¿Tendría que ver con milagros? No tengo la menor duda de que también tiene que ver con milagros. Mirad. Echar demonios, todos sabemos que los creyentes tenemos la autoridad poderosa de Dios, el Señor Jesucristo, en nuestra vida para decir a Satanás, vete Satanás, y Satanás se va, ¿verdad? ¿Creéis esto o no? Sí, Señor. Si utilizásemos más nosotros este recurso, en lugar de oír los pasos silenciosos de Satanás viniendo a nuestro encuentro, oiríamos los pasos galopantes de Satanás escapándose de nosotros. Pero para el ejercicio de algunas actividades de este don hay que tener esa medida de fe. Yo no sería capaz de practicar un exorcismo. No tengo la menor duda de que Satanás puede, los demonios pueden posesionarse de una persona en nuestros días, y que hay personas posesionadas por el diablo. No tengo duda, pero lo que yo no tengo es la medida de fe para hacer eso. ¿Está claro? Pongo un ejemplo más sencillo. Una persona, he visitado, os conté hace un año o 2 años, pusimos aquí unas diapositivas del Ecuador, ¿os acordáis? ¿Recordáis cómo viven aquellos misioneros? Son capaces de dormir en una estera de hojas de palmera, en una choza con los indios, no porque los indios sean menos que nosotros, pero en un entorno cultural absolutamente distinto, en un suelo, acostado en el suelo, donde lo menos que vas a tener durante la noche son un par de cucarachas rojas así de grandes. Por lo menos, eso como mínimo. Si no te pasea por encima de la barriga una hormiga, una araña negra así de grande. Está ahí. Y son capaces de comer cualquier cosa y son capaces de pasar sacrificios colosales. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí y yo no? Porque a ellos Dios los llamó a un servicio y para ese servicio les ha dado una medida ¿de qué? De fe. Le ha dado la medida de fe. Ahora aquí hay un don de fe grande
mediante la cual personas en la Iglesia son capaces de actuar en funciones y en misiones sumamente complejas que otros no lo harían. Don de sanidades. Este don de sanidades es un don, algunos llaman dones carismáticos. Bueno, todos los dones son carismáticos, porque son regalos, charis, de la gracia. Todos los dones son carismáticos, pero este es un don específico que permite hacer ¿qué cosa? Sanar enfermedades. De manera que por ahí venía un apóstol, se encontraba con un enfermo, sanaba al enfermo. ¿Os acordáis de cómo actuó Pedro, por ejemplo, con el cojo en la Puerta Hermosa? Indudablemente Pedro también vio que aquel hombre tenía fe. Estaba deseando recibir, pero Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate. Ahí tenéis el ejercicio de un don de sanidades. Los dones de sanidades necesariamente lo tenían que tener los creyentes inmediatamente posteriores a Jesucristo por varias razones. La primera y más importante es que Cristo mismo lo dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, etcétera, 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 etcétera. Los dones de sanidades eran necesarios para manifestar la realidad de la resurrección del Mesías. Vamos a ver, durante el ministerio de Cristo, ¿Cristo sanó? Sí, mucho, mucho. De pronto Cristo muere y es sepultado y resucita. ¿Y a quién se presentó el Señor? A los suyos, solo los suyos. No se presentó el Señor en medio de la plaza de Jerusalén y dijo a las gentes, aquí estoy yo resucitado. ¿Verdad que no lo hizo? No. ¿Qué decían los judíos que habían hecho los discípulos? Que habían ido de noche, se habían robado el cuerpo. Hay que tener mucha fe, entre comillas, para creer eso. Pero ellos lo extendían. Y la gente de Jerusalén decía, mira, no resucitó, lo han robado. ¿Cómo sabemos entonces que Jesús resucitó? Porque hombres seguidores de Cristo hacían en el nombre de Cristo las mismas señales que Cristo hacía. Luego era suficiente si decían en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti digo, levántate y anda. Un muerto no tiene ese poder. Luego Jesús de Nazaret había resucitado. El don de sanidades se extiende específicamente en el primer tiempo de la obra de extensión del Evangelio, pero ese don, ya al final de la era apostólica, no está en el ejercicio de actividad que estuvo, por lo menos, al principio de la era apostólica. Por favor, segunda a Timoteo, capítulo 4 y versículo 20. A ver qué dice. Leo, sí. Trófimo. Muy bien. Entonces Pablo dejó enfermo a quién en Mileto? A Trófimo. Si hubiera en toda la extensión de la palabra el ejercicio, la vigencia del don de sanidades, ¿qué tendría que hacer Pablo con la necesidad que tenía? Ejercer el don y sanar a Trófimo. Otro ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Esto lo sabéis. ¿Qué recomendación le da Pablo al pobre Timoteo? Bebe un poco de vino a causa de tu estómago y de tus muchas enfermedades. Luego, si estuviese en vigor, en vigencia, los dones de sanidades en la época final del periodo apostólico, en donde Pablo está escribiendo a Timoteo, le diría, mira Timoteo, búscate ahí en Éfeso donde normalmente estás tú, búscate a fulano de tal que tiene don de sanidades, que ponga sus manos sobre tus tripas y te cure la enfermedad. ¿Qué le dice? No, bébete un poco a causa de tu estómago, de tus enfermedades. Otro ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 27. De manera que Pablo no ejerció, y Pablo tiene los carismas apostólicos plenos de los dones de la Iglesia, y Pablo no ejerce el don de sanidad sobre la enfermedad de este hermano. Dice, Dios tuvo misericordia para que yo no tuviese la tristeza tremenda de verlo morir. ¿Cómo se sana hoy un hermano? Bueno, aparte de la medicina, seguro que sí, lo llevamos al médico y todo eso. ¿Pero creéis que hay milagros de sanidad hoy? ¿Seguro? Seguro. La oración de fe. De manera que la Iglesia ora al Señor y el Señor restaura milagrosamente a aquel que por lógica natural tenía que morir. Puse muchas veces el ejemplo de estos dos casos que nosotros tenemos en nuestra Iglesia.
En nuestra iglesia tenemos un muchacho, ahora ya es un hombre casado, que un día descargando un camión de planchas de acero, una plancha de acero lo segó por la mitad. Literalmente, lo tiró al suelo y cayó encima y le cortó el páncreas y el hígado y, vamos, se hizo un desaguisado impresionante. Tuvo más de yo no sé cuántas, pero media docena de intervenciones tremendas. La primera intervención que tuvieron, lo desmontaron. Y tuvieron que ligarle el intestino, aislárselo, en fin, no sé. Sabéis, a última hora, estuvo, en resumen, 3 meses en la unidad de cuidados intensivos. 3 meses. Y un día el médico, yo lo visitaba prácticamente a diario, un día el médico me dijo, mire usted, este muchacho se está pudriendo porque no tiene proteínas para reconstruir su tejido, se pudre. ¿Sabéis qué curas le hacían a este hombre, no? Yo no quiero ni recordarlas. Y este médico a la semana de estar visitándolo me dijo, mire usted, este muchacho se muere. Y yo le miré y me dijo, debe usted creerme lo que le digo. Nadie se haga ilusiones, se muere, no tiene solución. Pero bueno, está bien. Pero doctor, nosotros en la iglesia seguimos orando por él. Y el médico se rió. Quiero deciros que ese médico era un ateo absoluto, Pero al cabo de un mes ya no se reía. Y cuando se pedía sangre para este hombre, iba a la iglesia, no sé cuántos de la iglesia a dar sangre. Y llegaban allí. Y esto es sorprendente. El médico que vigilaba ese parque de sangre preguntaba a usted, fulano de tal, sangre para fulano de tal. ¿Y qué es de él? Soy hermano. Y al cabo de una semana, dice, ¿pero cómo es posible? Y al cabo de 3 meses, este muchacho que se llama Abraham salía de la unidad de cuidados intensivos. Durante 3 meses la iglesia estuvo reuniéndose todos los días a las 7:30 de la mañana para orar por él. No toda la iglesia, pero un buen número de creyentes de la iglesia. ¿Creéis que sana? Sana. Otro ejemplo. Una señora, madre de un hijo de un solo chico. Y este chico, debido a un problema en el parto, tiene un profundo retraso mental. Ella era el alma de esa casa. Y un jueves que salíamos para la reunión, vino su suegra a nuestra casa. Me dijo, ¿sabes? A Isabel, se llama así, le ha dado un derrame cerebral. Está en la unidad de cuidados intensivos del hospital tal. Allá fui antes del culto. Hablé con el médico que estaba atendiendo ese caso y me dijo, mire usted, no sé si ahora o durante la noche, pero mañana a la mañana esta mujer está muerta. Le hemos hecho unos análisis, unos escáneres, no sé lo que hacen ellos ahí. Tiene encharcado de sangre todo el lóbulo del cerebro. Se muere, no hay ninguna solución. Bueno, hemos estado orando por esta mujer por la mañana, ¿sabéis? Está en las reuniones, atendiendo a su casa y a su hijo. Lo único que le ha quedado es una pequeña secuela en el habla. ¿Creéis que Dios sana o no? Sí. Lo que yo no tengo pruebas es para afirmar que este don está vigente hoy. ¿Entendéis la diferencia? Y mucho menos para que me empasten una muela en forma de cruz. Porque Dios no empasta una muela. Si tiene que hacer un milagro, ¿qué me daría? Una muela nueva. ¿Por qué empastarlo? Vamos a dar una muela, porque es el creador. Bueno, seguimos adelante. Don de sanidades. Y después, ¿qué más dice ahí? Esto, don de milagros. La diferencia entre el don de milagros y el don de sanidades es que el don de milagros es la capacidad espiritual para hacer operaciones prodigiosas. El otro era para sanar enfermos. Esto para hacer operaciones prodigiosas que no solamente tenían que ver con sanidades o resurrecciones, sino con enfermedades y ceguera.
De modo que el apóstol Pablo dijo un día a un mago que estaba oponiéndose al Evangelio, lo castigó, lo disciplinó y quedó ¿qué? Quedó ciego. ¿Recordáis el caso, no? Por tanto, aquí tenemos la capacidad de hacer milagros, yo diría espectaculares, sobrenaturales. Hay periodos de milagros en la Biblia muy grandes. El periodo del tiempo de los jueces, el periodo de los reyes de Israel en el tiempo de la crisis, el periodo de los tiempos de Cristo, el periodo de la época apostólica y al final de los tiempos el periodo de la tribulación. Sorprendentemente, todos esos tiempos han sido antesala de juicio. No voy a decir que esto sea necesariamente así, pero en tiempos apostólicos se hicieron milagros y en el año 70 de la era apostólica, ¿qué ocurrió? El juicio sobre Israel. En tiempos de Eliseo y de Elías se hicieron milagros. ¿Qué ocurrió poquito después? Los babilonios. En el tiempo de la gran tribulación, ¿qué va a ocurrir? Un tiempo de angustia ¿sobre quién? Sobre Israel. De manera que hay señales específicas, y los milagros son una de ellas, hay señales específicas para Israel. Aquí tenemos un tiempo de señales. No está este don, no está, lo mismo que el de sanidad, vigente hoy. Dios puede darlo, pero no lo da porque no es necesario para la edificación de la iglesia. Estos dones tienen que ver, se llaman técnicamente dones manifestantes. ¿Sabéis por qué? Porque manifiestan la realidad de la resurrección del Mesías. Ahora, don de profecía. El don de profecía es el don que el Espíritu Santo da a algunos creyentes para comunicar, para capacitarlos como instrumentos de comunicación de mensajes directos de parte de Dios para el pueblo de Dios, en un periodo en que no estaba escrito el Nuevo Testamento. Por eso dice en Efesios 2:20 que la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas. El fundamento doctrinal que tiene mucho que ver con el escrito del Nuevo Testamento tiene que ver con la comunicación de dones de profecía y de mensajes proféticos. En los tiempos apostólicos había mucha revelación de mensajes proféticos, especialmente para el cuidado natural de la iglesia. Por ejemplo, Agabo hace una profecía en relación con Pablo, ¿no es esto? Hay profetas que hablan de que va a venir un gran hambre en Jerusalén. Está preparando el Señor el cuidado de la iglesia en situaciones muy especiales. Hay hombres que profetizan y hay mujeres que profetizan en el Nuevo Testamento. Aparte de que esto de Corintios, recordáis que ayer dice que toda mujer que ora ahí, ora o profetiza, descubierta su cabeza, afrenta su cabeza. ¿Hay mujeres profetas en el Nuevo Testamento o no? Por ejemplo, las hijas de Felipe, ¿dónde profetizaban? Muy bien. Muchos os dirán que profetizaban en casa de Felipe. Y cuando alguien te diga eso, pregúntale que te enseñe el texto en donde se apoya para eso. Segundo, el apóstol Pablo habla de mujeres en Corinto que estaban profetizando. El don de profecía tiene que ver específicamente con declarar un mensaje. Ahora, en nuestros días, especialmente el campo pentecostal, utiliza el don de profecías ¿para qué? Bueno, los ultras, los más allá de lo normal, dice que tienen mensajes proféticos y revelaciones espectaculares. Y resulta que oyes a una señora, casi siempre, perdonadme las damas, por favor, no os ofendáis, pero casi siempre estas grandes revelaciones de este campo vienen en boca de una mujer. No por nada, no puede venir por un hombre, pero esta mujer se levanta y dice, hermanos, yo he oído una cinta, tengo una revelación especial del Señor, esta noche he estado por el cielo. Y resulta que esta mujer empieza a hablar y me está contando, casi con detalle, todo lo que hay en el Apocalipsis. Yo cuando oía la cinta dije, esta mujer cenó excesivamente esta noche. Se ha pegado un atracón y ha estado soñando toda la noche en algo que ha leído. Y resulta que soñó en el Apocalipsis y cree que es una revelación. Coincidía con la Escritura, no es profecía. ¿O es profecía? Si está revelado, ya está revelado. Lo único que tú estás dándole es un tinte a lo que está revelado. Bueno, está muy bien. Profecía sería decir, señores, Dios me ha dicho esto y esto, que no está en ningún lado de la Biblia. ¿Puede ser eso hoy? No. Pues entonces no está eso en vigor. Ahora, estos grupos dicen que profecía hoy es ¿qué?
Palabra del Señor. Este hombre tiene un espíritu profético. ¿Por qué? Porque aplica la Biblia. Bueno, será pastor o maestro, pero no profeta. Profeta tiene que ver con revelación específica de un mensaje de Dios. No hay hoy en día posibilidad de nuevas revelaciones. Por tanto, no hay, esto sí que hay que decirlo con firmeza, no hay posibilidad en el sentido técnico del nombre, del don, no hay posibilidad de que este don esté vigente en la actualidad. De manera que habla de profecía y ahora habla en el versículo 10 de discernimientos de espíritu. Este don era necesario, muy necesario, ¿sabéis para qué? Para catalogar que lo que el profeta decía realmente procedía de Dios. Se levantaba un profeta en la congregación y decía un mensaje que no estaba, porque no estaba escrito en el Nuevo Testamento, y hay un hermano o una hermana en la iglesia que escucha eso y dice, no es de Dios. Automáticamente discierne que el espíritu por el que él está hablando, o ella está hablando, no es por el Espíritu de Dios. ¿Comprendéis? De otra forma, voy a ver si lo puedo decir para que se entienda un poco ese don. Tenía la capacidad de detectar lo que era del Espíritu Santo y lo que no era del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus. Luego hay géneros de lenguas. A mí me parece que yo tenía esta mañana, cuando leía todo esto, es que hay tanta cosa por aquí. Discernimiento de espíritus. Los creyentes debemos hoy en día discernir lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. ¿Cómo? Hoy es muy sencillo. Tomamos el mensaje que oímos y lo llevamos sobre la palabra. ¿Encaja? Muy bien. No encaja, muy mal. Ahora, quiero deciros que las manifestaciones espirituales pueden proceder de un espíritu, pero que no sea el Espíritu Santo. La Biblia hace una afirmación muy seria. Satanás se disfraza de ángel de luz para tener la capacidad de engañar. Mirad, si aquí Satanás llegase esta mañana y nos propusiese cualquier acto aberrante contra la moral, ¿lo aceptaríamos? No, por supuesto. Él es sumamente astuto y viene para presentarnos, para proponernos cosas que aparentemente son muy espirituales. Ahora, ¿cómo podemos discernir hoy? En aquel tiempo había un don para discernir los espíritus. Tenemos hoy en día un test que nos permita probar si el espíritu es de Dios o no. Mirad, por favor, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Bueno, espérate un segundo, Chicho, y mantén ahí porque vas a leer otro par de versículos. ¿A quién se dirige Juan en esa carta? A los hermanos. ¿A quiénes? ¿A los que tienen dones de discernimiento de espíritu? Bueno, seguramente cabría, pero no necesariamente. Juan escribe una epístola que como palabra de Dios trasciende al tiempo y es para nosotros hoy. Y Juan me dice a mí, esta mañana, prueba los espíritus si proceden de Dios. Y yo digo, qué fácil es, Juan. Para ti es muy fácil, pero para mí muy complicado. Y Juan me va a dar, o la Biblia me va a dar, 3 tests específicos para saber si lo que estoy oyendo procede de Dios o no. El primero es el test de la ortodoxia. Capítulo 4 de la primera carta, versículo 3. ¿Queréis leerlo, por favor, Chicho? De manera que lo primero que tiene que ser es que el mensaje tiene que coincidir plenamente con la doctrina bíblica. ¿Está claro o no está claro? Cuando tú escuches una cosa que no encuentras en la Biblia, pregúntale al predicador de dónde lo ha sacado. Por favor, hazlo, Hazlo. Llega un predicador por ahí y me dice, yo qué sé, que el estado intermedio después de la muerte de un creyente es una realidad espiritual y que los creyentes tenemos un cuerpo intermedio en espera del cuerpo de resurrección. ¿Dónde lo encuentra usted, por favor? ¿Dónde? Es que en nuestra casa terrestre se deshace, tendremos un cuerpo. Está muy bien, pero es una suposición suya. ¿Me da otro texto, por favor? No, pues esto es su espíritu, no es el Espíritu de Dios.
Y aquí Juan dice, mira, todo aquel que dice que Cristo no ha venido en carne está hablando de los gnósticos porque era un problema serio en su tiempo. Desde la ortodoxia, ahora, para poder saber si el que predica de acuerdo con la Biblia, ¿qué tengo que saber yo? ¿La Biblia o no? De manera que si yo no sé algunas cosas de la Escritura porque no las leo, no tengo capacidad para discernir. Segundo, el texto de la conducta. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. Bueno, puede ser una persona muy ortodoxa, pero puede ser una persona muy moral. ¿Cómo digo esto? Quiero decir, a ver si lo explico. Puede ser que haya una persona que hable mucho conforme a la Biblia, pero su vida no respalde su mensaje. No está hablando en el poder del Espíritu. ¿Me estáis siguiendo? Es verdad que Cristo dijo que si estos callan, las piedras hablarán. Es verdad que Cristo mandó a un hijo del diablo a predicar el Evangelio. ¿A quién? A Judas. ¿Era hijo de Satanás o no? ¿O no lo dice él? Es demonio. Y lo envió a predicar el Evangelio. ¿Creéis que hay personas no creyentes que pueden predicar el Evangelio? Sí. Ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo, os contaba de un hombre que dice que no cree más que el 30 o el 20, ya no me acuerdo cuánto era, pero el 30% por ahí de lo que él enseña. Pero conoce la Biblia. Sí, porque el poder no es del que predica, el poder es del Evangelio. De manera que una persona que predica el Evangelio y dice que Cristo es el Salvador de los pecadores y que todo aquel que cree en Cristo es salvo, y la persona que lo escucha recibe el mensaje, no tiene que ver lo que él hace para la salvación de la persona. Pero, habitualmente, casi todos estos no predican tanto el Evangelio, sino que hablan más bien para gente de la Iglesia. Bueno, es una opinión mía, por favor, tomadlo con reservas. Otro es el test de los métodos empleados. Primera carta, capítulo 4, versículo 5. Mirad, ¿sabéis que la mente influenciada puede producir efectos semejantes a los que produce el Espíritu Santo? Se enseña, se afirma en la Biblia que en momentos el Espíritu Santo produjo que una persona hablase en lenguas, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar una reunión con una buena congregación que esté expectante para ver algo especial. Ya vamos preparados para eso. Comencemos esa reunión con una música muy rítmica y no 3 minutos como hacemos aquí o 5. Vamos a darle caña al tema. Media horita por lo menos, pero media horita frenética. Y levántense y siéntense y esto y lo otro, y esa congregación está como hirviendo, está como una masa pero bien candente, y de pronto de esa una música muy suave, tranquilita. ¿Qué ha ocurrido? Hemos generado un estado, yo diría casi paranoico. No riáis, es así. Y he creado un clima, ¿para qué? Para que después de esa efervescencia y de esa tensión venga una persona y empiece a contarme historias y a decir cosas. Y resulta que invoque durante el mismo culto al Señor y a Satanás. ¿No lo creéis? No, quien puede venir es el segundo, porque el primero no está. Y estas personas suelen orar de esta manera. Señor, esto, lo otro, lo que sea, y de pronto, Satanás, ven acá, te vamos a pisar, reprendamos. ¿Pero qué es esto? ¿Se producen manifestaciones? Sí. De esto, pero no del Espíritu. Ahora entiendes por qué motivo, cuando alguien de estos te pone una mano en la cabeza, ¿qué pasa? Te caes, realmente. No es que tengan unos cuantos preparados, que a lo mejor los tiene, no lo digo que no, pero que es verdad que se cae la gente, es verdad. ¿Eso es de Dios? ¿Tenéis el test de Juan? Aplícalo, por favor. A uno de estos artistas, argentino para mayor gloria,
Como es uruguayo, le digo los argentinos porque los uruguayos no se llevan excesiva. Les pasa un poco a los argentinos y a los uruguayos, le pasa un poco como a los chilenos y a los argentinos también, ¿no? Se llevan, están al lado de casa, pero se llevan muy mal. Bueno, uno de estos tenía un ministerio de carpa. Una carpa no es el pez que comemos, es la tienda de campaña, y era un ministerio de sanidades. Un periodista de la televisión local donde él estaba con ese ministerio, que era muy amigo de un creyente, le preguntó al creyente: oye, ¿esto es verdad? Y este creyente, ¿qué te parece que le dijo? Dice: yo lo dudo mucho. Dice: déjamelo a mí. De modo que comienza la campaña de carpa un martes, y ese mismo martes por la noche, el periodista de la televisión local se presenta con sus cámaras en la carpa, y al final de la reunión se acercó al predicador, no menciono su nombre, decimos el pecado, no el pecador. Se acerca al predicador y le dice: ¿lo que usted ha hecho de sanidades esta noche son reales? ¿Qué le dijo el predicador? Por supuesto. Usted tiene, oye, en televisión, ¿usted tiene este don? Sí. ¿Puede utilizarlo usted cuando quiera? Sí. Muy bien, señor predicador. Mañana a las 12 de la mañana le espero a usted en el materno infantil de la ciudad. Y usted va a demostrar que eso es verdad, sanando a bebés que no tienen ningún conocimiento y sacándolos de ahí. Y si usted no lo hace, usted es un impostor y un mentiroso. ¿Sabéis qué pasó? Al otro día se recogía la carpa y terminaba la campaña. Bueno, decimos: oye, es que estos carismáticos son tremendos, ¿verdad? Yo creo que si nos contagiasen los carismáticos un poquito de su fuego y nosotros le diésemos un poquito de la doctrina, tendríamos una iglesia muy equilibrada. Aquí tenemos la gran necesidad. Nosotros necesitamos, yo creo que los creyentes evangélicos conservadores le tenemos pánico a una manifestación del Espíritu en la iglesia. ¿Sí o no? Yo creo que sí. De ahí que los grupos conservadores, cuando caen en este fanatismo, sea un reguero de pólvora que los está exterminando. Hay una denominación en España que yo no sé cómo va a terminar, pero muchos de esos pastores que fueron a Brasil fueron contagiados por la ola de Toronto y todas esas historias, y en este momento esas iglesias serias, predicadoras del Evangelio y enseñadoras de la doctrina, están como la iglesia de Corinto, una jaula de grillos, que tú no sabes dónde están ni qué están haciendo. Bueno, ¿os apetece un cafecillo? Hoy está más fresco que de costumbre. Los abuelos hoy sentimos frío, cosa extraña. Así que vamos a tomar el café y volvemos de nuevo enseguida.